Acá. Y aquí estamos. Bueno, siendo las 6 de la tarde y aprovechando que se nos abrió la reunión un poquito antes, estamos aquí todos conectados. Bienvenidos a este espacio de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, un espacio creado para todos ustedes, amantes de la piel y amantes de la piel de los chiquitos, donde trabajamos un grupo de población muy especial, donde lo que más queremos es prevenir comorbilidades, mejorar los tratamientos y sobre todo romper las fronteras y trabajar todos aquí en equipo. De nuevo, este es un espacio gratuito, un espacio dirigido a toda la comunidad interesada en el cuidado de la piel de los menores y en el que hoy tenemos un panel espectacular desde Perú, Argentina y Colombia, donde queremos compartirles los tumores vasculares. Hoy es el módulo 5 de esta serie de webinars que los encuentran en la página de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, www.acdp.com.co, a través de los videos y del canal de YouTube propio de la asociación. Así que este espacio lo compartimos con ustedes y les damos las gracias a nuestros patrocinadores que nos permiten crearlos. Este es el espacio donde vamos a pasar. Bueno, podemos empezar. Debo decirles que el audio fabuloso lo vi yo y por lo que veo en el chat no se oyó para los demás. Bueno, gajes del oficio, pequeñas cosas que nos pasan. Esto es en vivo y en directo, así que bueno. Sin quitarle el tiempo a nuestro fabuloso panel, quiero ya cederles la palabra a nuestras dos moderadoras, nuestras líderes, presidente actual de la Asociación Colombiana de Dermatología, la doctora Natalia Velázquez, y expresidente de ACDP, líder en educación aquí en Colombia y en todo el mundo, especialmente en dermatología pediátrica, la doctora Mariela Tavera. Adelante, doctoras, el panel es completamente de ustedes. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Nati, un placer estar compartiendo contigo esta tarde con estas maravillosas invitadas. Así que va a ser una tarde de docencia muy, muy chévere. Así será, y como dijo el doctor Mauricio al inicio, pues ya sabemos de qué se trata el webinar. Agradecemos a nuestros panelistas, decirles nuevamente que nos acompañan desde Argentina, desde Perú y también nuestras residentes aquí en Colombia. Entonces, sin más, y para dar inicio a lo que nos trae hoy acá, vamos a empezar este webinar de patología tumoral en niños. Entonces, presento y agradezco que esté aquí a la doctora Natalia Torres. Ella es dermatóloga pediatra, miembro de la ISBA, médica de planta del Servicio de Dermatología, coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Anomalías Vasculares, Hospital de Pediatría Dr. J.P. Garraham de Buenos Aires, Argentina, y ella nos hablará de un tema muy interesante de tumores vasculares en la infancia. Bienvenida, doctora, y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por
permitirme estar acá. Yo les voy a ir compartiendo mi pantalla, me avisan si se puede ver bien. Está perfecto, doctora, adelante. Bueno, vamos a iniciar esta charla de tumores vasculares. La verdad que es una charla un poquito extensa, así que vamos a tratar de tomar lo más posible en estos 20 minutos, ¿sí? Bueno, cuando uno ve estas lesiones, estamos hablando que todas estas lesiones representan tumores vasculares. Y uno dice, bueno, ¿cuál es cuál, no? ¿Cuál será alguna que uno pueda decirle a la mamá, bueno, quédese tranquila, esto al bebé se le va a ir en el transcurso del tiempo, esto va a resolver? ¿O cuáles son las otras en las que tengo que decir, bueno, no, esto lo tengo que derivar, esto que lo tengo que charlar con el reumatólogo pediatra, esto lo tengo que referir a alguien especialista, digamos, en estos tumores, o tengo que tomar acción, ¿sí? Algo tengo que hacer. Entonces, todas estas lesiones son tumores vasculares. Veamos en cuáles nos tenemos que concentrar un poco. Y como siempre, no podemos no hablar de las anomalías vasculares sin nombrar la clasificación de la ISVA, ¿sí? De la International Society for the Study of Vascular Anomalies. Esta era la clasificación vieja, ¿sí? La que ya vieja porque ya tenemos una nueva 2025. La vieja me refiero a que es la que estuvimos usando estos años, desde el 2018, donde las anomalías vasculares lo dividía principalmente en tumores y malformaciones. La clasificación nueva también lo separa en tumores y malformaciones, pero incluye una nueva categoría que es la que se ve a la derecha. No sé si pueden ver mi puntero. ¿Pueden ver mi puntero? Sí, doctora. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, entonces hay una nueva, digamos, categoría que es Potentially Unique Vascular Anomaly, que introduce también esas anomalías que por ahí no encuadran del todo bien en los que son las lesiones tumorales, que son lesiones originadas por un endotelio vascular que tienen un tipo de patrón de crecimiento. En cambio, las malformaciones vasculares es un endotelio que está displásico, ¿sí? Y que si bien está presente en el niño desde que nace, puede manifestarse a diferentes etapas de la vida. Entonces, aquellas anomalías que no encuadran en ninguna de estas dos, las pasamos a esta otra categoría, ¿sí? Entonces esta sería la nueva clasificación 2025. Y como hoy la clase que nos compete es la de tumores vasculares, podemos decir que se divide en benignos, malignos y aquellos borderline. Por honor al tiempo solamente voy a mencionar algunos de ellos y especialmente voy a hablar del hemangioma infantil, que estábamos un poco hablando de Homero y que decíamos, bueno, quizás a ver Homero qué duda tenía, si era algo que podía ser tranquilo o algo que tenía que necesitar de armas en acción. Bueno, a ver, el hemangioma infantil es el Bart Simpson de los tumores vasculares. O sea, sí o sí necesito, si conozco a la familia Simpson, conozco a Bart Simpson. Tengo que conocerme de pe a pa a Bart Simpson. Entonces, el hemangioma infantil es el tumor benigno más frecuente de la infancia, ¿sí? Predomina principalmente en el sexo femenino, raza caucásica, en los prematuros, cuando hay gestaciones múltiples, en pacientes con preeclampsia, pero habitualmente son lesiones que son aisladas, solitarias, no tienen características familiares, sino más bien que son esporádicos. Entonces, hablando, digamos, de estas lesiones que son las más frecuentes dentro de los tumores vasculares y son los que podemos ver, como les decía antes, los tumores tienen un determinado patrón de crecimiento. ¿Y cuál es el patrón de crecimiento del hemangioma infantil? Ese patrón de crecimiento es que cuando nace ese endotelio vascular, esos capilares que forman este tumor, están presentes y tienen un patrón de crecimiento que crece mucho en las primeras semanas de la vida, ¿sí? En las primeras semanas de la vida crece mucho, ¿está bien? Llega un momento en donde tiene una meseta, ¿sí? Ya en los primeros meses de la vida y después se va deteniendo, hasta el año y medio puede llegar a detenerse y después lo único que hace es involucionar. Pero acá lo puse a ver ahí como tomando también ahí como prestando atención, porque en esta etapa es donde pueden aparecer las complicaciones, en la etapa de proliferación. Y como pueden ver, acá el bebé puede nacer con una mancha precursora, pero rápidamente esta lesión puede desarrollarse y formar una lesión importante, y después con el tratamiento adecuado y con el tiempo, esta lesión va disminuyendo y resolviendo. Eso se traduce también en la histopatología. Y quizás de esto quiero mencionarles que si bien al principio, en la etapa proliferativa, vemos capilares muy compactados, después a medida que va pasando el tiempo se va transformando en tejido fibroso y tejido graso,
hay algo que permanece siempre persistente en los hemangiomas infantiles y que da el diagnóstico específico que solamente está en los hemangiomas infantiles, que es el marcador GLUT1. También se traduce en lo que es la ecografía. En las ecografías podemos ver que al principio, cuando está en esa etapa proliferativa, uno puede ver una lesión con una imagen isoecogénica, pero que tiene una gran vascularización. Tiene shunts arteriovenosos, que a veces eso puede hacer confundir con otras lesiones vasculares, pero claramente esto pasa porque hay muchos vasos que están proliferando. ¿Está bien? Y después, en la fase de involución, ya se ven imágenes ecogénicas por este reemplazo graso. Clínicamente, cuando uno ve el hemangioma infantil, lo que puede observar es que hay lesiones precursoras, que puede ser mácula anémica o una mácula eritematotelangiectásica, y que después rápidamente se reemplaza por estas lesiones. ¿Qué hay de diferentes tipos del hemangioma? Los tipos principalmente que más reconocemos son el tipo superficial, el tipo profundo y el tipo mixto. Cuando me refiero al tipo superficial es cuando uno ve la frutillita. Esa manchita colorada está bien porque los vasos proliferantes están en la dermis papilar y superficial. En cambio, el profundo, quizás a veces uno puede ver una tumoración, color piel, a veces puede tener alguna coloración eritematoviolacea, pero muy tenue, y es cuando esos vasos proliferantes están en la dermis más profunda e hipodermis. En cambio, el patrón mixto puede tener una combinación de ambos. ¿Cuándo tengo que actuar? ¿Cuándo tengo que decir, bueno, este hemangioma infantil realmente tengo que tomar armas en acción? Ojo con estos hemangiomas. Bueno, tengo que actuar cuando hay complicaciones, cuando hay ulceración, compromiso visual, dificultades en la alimentación, estridor, cuando está localizado en determinadas áreas del cuerpo, como la zona central de la cara o en las orejas, en la zona mamaria en las niñas, en la zona lumbosacra, cuando estas lesiones tienen más de 4 centímetros o cuando son mayor a 5 en números. ¿Y por qué tengo que prestar atención? Porque ante estas cosas uno tiene que solicitar determinados estudios complementarios o tengo que realizar tratamiento con la medicación de elección para estas lesiones, que es el propanolol. Rápidamente les voy a comentar, nosotros tenemos el propanolol en presentación en jarabe, que puede ser una forma magistral, o tenemos una preparación comercial, eso de acuerdo, digamos, a cada lugar. También existen la forma en comprimidos. El propanolol es el tratamiento de elección en este tipo de tumores, es un beta bloqueante no selectivo, y si bien no hay un protocolo uniforme de evaluación pretratamiento, uno realizaría una historia clínica del paciente, un examen físico, pregunta antecedentes principalmente de arritmias en la familia, ¿sí? Para ver si está en condiciones de recibir esta medicación, y habitualmente se indica a una dosis de 1 a 3 miligramos kilo día. Habitualmente la dosis estándar es 2 miligramos kilo día, que se puede administrar cada 8 o cada 12 horas. La duración del tratamiento es variable, pero aproximadamente uno, siempre tomando en cuenta el patrón de proliferación del hemangioma, lo indicaría durante el primer año de vida y no menos de 6 meses. El propanolol tiene algunos efectos adversos. Al ser un beta bloqueante puede producir bradicardia e hipotensión, pero quizás en lo que más nos tenemos que centrar en los bebés pequeños es en la hipoglucemia. Eso es algo que siempre recalco a los padres. Esta medicación tiene que ser administrada con la alimentación. Recordemos que por el patrón de proliferación, esto crece mucho durante las primeras semanas de la vida, y es en el momento en donde los bebés son muy lábiles en su alimentación, dependen totalmente de su mamá para poder alimentarse. Entonces necesitamos saber de que el bebé tiene la administración de su alimento, de la leche materna, de la leche mamadera, como se pueda administrar, pero que siempre reciba su alimento y luego, o en el transcurso de la alimentación, reciba el propanolol, porque puede ser muy grave la hipoglucemia en un bebé. Otros efectos adversos que se han descrito es la frialdad de extremidades, algunos describen síntomas gastrointestinales o alteraciones en el sueño, pero digamos que estos efectos adversos fueron, si bien han sido descritos, que bebé lactante no puede llegar a tener algunos síntomas de cólicos o pueda tener alteraciones en el sueño, así que es difícil relacionarlo directamente con la administración del propanolol. Sí es importante el tema del broncoespasmo, que a veces puede producir un agravamiento, entonces por su efecto beta bloqueante se les sugiere a los papás y se les indica
que si el bebé está cursando un broncoespasmo, el tratamiento se suspenda. Para administrar el bupropanolol se hace habitualmente, estos efectos que pueden llegar a provocarse habitualmente se inician durante la primera hora de la dosis inicial. Entonces se hace un control habitualmente en esa primera hora especialmente. Y esa administración puede ser hecha en forma ambulatoria, ¿sí? Durante las horas del día, coincidentes con la alimentación del niño, discontinuándolo ante las enfermedades intercurrentes, como le mencionaba antes, o en internación cuando son bebés menores de 8 semanas de edad corregida o cuando uno sospecha o tenga algún indicio de que esto no puede tener una administración correcta, administrándolo en el consultorio y que requiera, digamos, más controles en una internación. Entonces, volviendo un poquito a cuándo tenemos que actuar, como dijimos, especialmente en la ulceración, que se da en el momento del pico de proliferación de los hemangiomas, especialmente en áreas donde hay mayor fricción o maceración, como podemos observar en estos bebés, en el área donde hay traumatismo frecuente, como es el área de la boca, en el área del pañal, en el área genital, también cuando los hemangiomas son grandes o especialmente cuando son del tipo segmentario, están más predispuestos a la ulceración. No voy a detenerme en esto porque es una charla muy extensa, pero de nuevo el tratamiento de elección es el propanolol ante hemangiomas infantiles ulcerados cuando no responden a los tratamientos tópicos. Y habitualmente la medicación se da hasta 1 miligramo kilo día, a veces a dosis más bajas, ya que el propanolol tiene un efecto de vasoconstricción periférica y esa hipoxia, digamos, en la lesión puede causar que se retrase un poquitito la cicatrización de esa zona. Por eso es que se indican a dosis habitualmente un poco más bajas que las estándar. Y todo esto agregado a los tratamientos tópicos y además, si lo requiere, tratamiento antibióticos y muy importante los analgésicos, ¿sí? Es muy importante que esto es una lesión que molesta mucho a los bebés, así que tiene que estar acompañado con una analgesia adecuada. Otras cosas que me tienen que llamar la atención o que tienen que ser pauta de alarma para tratar un hemangioma es cuando produce obstrucción visual o auditiva, como podemos observar en estos casos, o también cuando están en la zona de la boca que puede producir dificultades en la alimentación. Por supuesto, en estos casos, por ejemplo, cuando produce obstrucción nasal, los bebés dependen mucho de la respiración nasal, entonces esta obstrucción debe ser tratada. Lo mismo cuando hay hemangiomas segmentarios, especialmente cuando están en la zona de la barba, ¿sí? En esta zona, cuando afectan todo lo que es la mandíbula inferior, están relacionados con hemangiomas laringeos, ¿sí? Hemangiomas en la vía aérea. Por eso es muy importante que si el bebé tiene un hemangioma segmentario en esta localización y asocia estridor o dificultades en la respiración, ronquera, se haga una valoración con laringoscopía para detectar si hay hemangiomas laringeos porque deben ser rápidamente tratados. También cuando la localización, cuando son segmentarios y afecta el área lumbosacra o perineal, deben solicitar estudios complementarios, como una ecografía lumbosacra y o una resonancia si es mayor de 6 meses, porque en estas localizaciones pueden estar asociados al síndrome sacral lumbar pelvis, que asocia estas lesiones, estos hemangiomas grandes, con anomalías como pueden ser de disgrafismos o también anomalías genitourinarias. Y este síndrome sí o sí lo tienen que conocer cuando un hemangioma segmentario grande y afecta la zona de cabeza y cuello, puede estar asociado al síndrome FACES. El síndrome FACES es un acrónimo que incluye a este hemangioma de gran tamaño en cabeza y cuello asociado a malformaciones de fosa posterior, como son el Dandy Walker, a anomalías arteriales, especialmente cortación de aorta, como las cardiovasculares, anomalías vasculares intracranianas, ¿sí? Alteraciones oculares o alteraciones del cleft external. Por eso es muy importante en esos casos solicitar una angioresonancia del sistema nervioso central, un ecocardiograma y una valoración oftalmológica.
También cuando están en otros sectores del cuerpo y son grandes y segmentarios, a veces se asocian, hay algunos casos que se asocian a alteraciones similares a las del FASE, por eso es que se pueden detectar algunas anomalías asociadas a este síndrome y también realizar valoración cardiológica. Y cuando el número es mayor a 5, se puede asociar a hemangiomas en otros sectores del cuerpo. Si bien esto no es un número estricto, yo no digo, bueno, si tiene 4 no le pido nada. No, si tiene 4 también le pido. Le pido una ecografía de hígado y del sistema nervioso central, porque habitualmente cuando los hemangiomas son numerosos pueden estar asociados principalmente a hemangiomas hepáticos. Es muy importante en ese caso pesquisarlos, pedir una función hepática y tiroidea, y porque por el metabolismo de la hormona tiroidea puede estar afectado, el metabolismo en el hígado puede estar afectado, entonces hay que pesquisarlo también. Y una valoración cardiológica también es recomendable. Y en estos casos, cuando es un hemangioma profundo, como vimos que hay diferentes tipos, ¿sí? El hemangioma superficial, el hemangioma mixto y el hemangioma profundo, en estos casos es muy importante poder detectarlos y ver principalmente el patrón de crecimiento. Si coincide con un hemangioma infantil y es una lesión blanda, pero uno no sabe realmente, ve en los estudios que es una lesión vascularizada, pero está bien delimitada y tiene la historia natural de un hemangioma infantil, es decir, que crece en las primeras semanas de vida, uno podría hacer un tratamiento de prueba con propanolol, porque los hemangiomas infantiles son los únicos que responden a esta medicación. Y si la lesión disminuye de tamaño, uno podría asumir de que se trata de esto. Pero ante la menor duda, hay que biopsiar. Y sabemos que el diagnóstico de un hemangioma infantil es cuando aparecen estos vasos capilares distribuidos en lóbulos y que tienen en la inmunohistoquímica el GLUT1 positivo. Bueno, rápidamente voy a pasar porque ya estamos en tiempo. Les hablo de los hemangiomas congénitos, que son los hermanitos de los hemangiomas infantiles, pero que no son como ellos, son totalmente distintos. BAT y LISA son una cosa y otra cosa. El hemangioma congénito tiene definido un camino, ¿sí? El hemangioma congénito, la diferencia es que la proliferación de los vasos se da intraútero. Entonces, cuando nace el bebé, ya el hemangioma creció, ¿está bien? El hemangioma por eso se llama congénito, porque ya está totalmente desarrollado al nacer. Y puede tomar 3 caminos, que sea no involutivo, que sea parcialmente involutivo o que sea rápidamente involutivo, ¿sí? Y esos 3 caminos lo va a dar el tiempo, lo va a dar el transcurso de los meses, va a decidir qué tipo de lesión se trata. Y quizás importante respecto a los hemangiomas congénitos es saber que también pueden presentar complicaciones, ¿sí? Pueden presentar complicaciones importantes como son la coagulopatía, que habitualmente es transitoria, que algunas veces se pueden alterar algunos factores de coagulación, pero que principalmente se manifiesta con una trombocitopenia que puede ser moderada, pero también puede ser severa. Y otras cosas muy importantes que incluso pueden poner en riesgo de vida al bebé es la ulceración, el sangrado y la sobrecarga cardíaca, porque estas lesiones son altamente vascularizadas, son vasos, los RICH, o sea, son hemangiomas congénitos que son altamente vascularizados, entonces están más predispuestos a ulcerarse y si sangran pueden producir un sangrado que puede poner en riesgo la vida del bebé. Y por este aumento de flujo también pueden producir sobrecarga cardíaca. ¿Y qué pasa con el tratamiento? Bueno, como dijimos, BAT y LISA son totalmente distintos. Los hemangiomas congénitos no responden al propanolol. Y eso es muy importante. Si no producen complicaciones, uno puede observarlo. Pero si hay complicaciones, uno debería considerar los corticoides y eventualmente, si es posible, la cirugía y o tratamiento de embolización de estos grandes vasos que son aferentes a estas lesiones, ¿sí? Acá ven un hemangioma congénito que tuvo ulceración, tuvo un sangrado pero que no llegó a anemizar al paciente y curó con tratamiento tópico. O otro lesión enorme, gigante que tenía el paciente que provocó una sobrecarga cardíaca, pero que después con el tratamiento médico de la sobrecarga cardíaca y el tiempo que fue disminuyendo de tamaño, además de los corticoides, pudo resolver y fue disminuyendo de tamaño la lesión.
Y dos palabras de estos otros dos tumores, que si bien en la antigua clasificación y en la nueva clasificación están puestos en dos sectores distintos, el taftangioma como un tumor benigno y el hemangiosarcoma caposiforme como un borderline, la verdad que son los paticelma de los tumores vasculares, porque son lo mismo, la verdad que están dentro del mismo espectro. Para la mayoría de los autores, estas lesiones forman parte del mismo espectro. ¿Por qué? Porque ambas se pueden asociar a una coagulopatía muy importante, que es el fenómeno de Kasabach-Merritt. Entonces, el taftangioma habitualmente tiene una presentación que es congénita, puede ser adquirida, y es una lesión que por lo general es más superficial, más delimitada, tiene esta alteración en la coloración, puede asociarse a hipertricosis, a hiperhidrosis, y está asociado menos frecuentemente a esta coagulopatía que es el Kasabach-Merritt. En cambio, el hemangiosarcoma caposiforme es habitualmente una lesión que puede ser congénita, que es muy extensa, que es muy profunda, habitualmente invade todas las estructuras de la piel, del músculo, ¿sí? Y está mucho más frecuentemente asociado al fenómeno del Kasabach-Merritt que el taftangioma. Esto es lo que les mencionaba anteriormente y esto es lo que representa esta coagulopatía. El fenómeno de Kasabach-Merritt se asocia a trombocitopenia, fibrinógeno disminuido, dímero D elevado y tiempo de trombina y tromboplastina alterados. Su tratamiento es muy difícil, ¿sí? Porque de hecho no hay estándar de tratamiento porque no es una lesión tan frecuente y es muy difícil enrolar a todos los pacientes en diferentes estudios, si bien ya hay varios realizados. Habitualmente el tratamiento es con corticoides, que fue el tratamiento que siempre se utilizó, pero también se describe en la vincristina que se usaba en su momento, ahora también se usa en determinadas ocasiones, y si es posible la embolización y la cirugía. Pero el tratamiento de elección actual que tenemos disponible es el sirolimus, o la rapamicina, que es una medicación antiangiogénica, que es actualmente el medicamento de elección, la droga de elección para estas lesiones. Y responden la verdad que muy bien, tanto en disminución de tamaño de estas lesiones como en resolver la coagulopatía. Y bueno, como les mencionaba, hay muchas de estas lesiones. Vean la lista, es súper extensa, imposible hablar de todos los tumores, pero le quise hablar de los más frecuentes o los que quizás más podemos encontrar. Y solo mencionarles, no la puedo dejar a Marge fuera de toda la familia Simpson, entonces como conclusión o mensajitos para llevar a casa, la detección precoz de estas lesiones es fundamental para prevenir la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. O sea, hay que hacer un diagnóstico primero, ¿sí? Saber cuándo derivar, ¿sí? Por eso les hacía hincapié en las pautas de alarma, especialmente para los hemangiomas infantiles, que son las lesiones más frecuentes, y que muchas veces requerimos de un trabajo multidisciplinario para poder realizar su tratamiento. Y les robo 2 minutitos para mencionarles que los invito a conocer el libro de anomalías vasculares que escribimos con la autora principal, la doctora Corrijo, y el doctor Tepliski, que habla y ahonda mucho sobre este tema, y es un libro que es en español, así que es esta información accesible, digamos, para toda la comunidad hispana. Y los invito también al curso de introducción a las anomalías vasculares que va a empezar en breve, la semana que viene, principalmente con la directora principal, que es la doctora Corrijo, y también con la doctora Sáenz, donde vamos a abordar todos estos temas con un poco más de detalle, y bueno, espero que también nos podamos encontrar en ese espacio. Agradezco de nuevo mucho la invitación y gracias. Muchas gracias, doctora Natalia, por tan interesante conferencia. A continuación, la doctora Rosa Inés Castro Rodríguez, nuestra gran amiga peruana. Ella es dermatóloga pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Es docente en el curso de dermatología en la Universidad de Piura y actual vocal de acción gremial en el Círculo Dermatológico del Perú. Ella nos hablará de tumores benignos en la infancia. Muchas gracias, Rosa Inés. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes especialmente por tan linda invitación. Pues nada, voy a tratar de ceñirme al tiempo. En realidad es un tema bastante amplio. Mariela me pidió
que habláramos un poco sobre tumores cutáneos benignos en pediatría. Entonces, dicho esto, ay, ahora no quiere correr. Ya, acá abajo. Ya, entonces dentro de los objetivos, básicamente intento que reconozcamos algunos de los distintos tipos de tumores cutáneos benignos más comunes. Obviamente no voy a hablar de vasculares, que ya nos los han presentado, ni tampoco de melanocíticos, ni tampoco lesiones malignas en absoluto. Y resaltar algunas de las características clínicas que por allí nos pueden hacer útiles para la parte clínica, pero no olvidarnos que la mayor parte de estos van a requerir la ayuda histopatológica y de otros estudios. Cuando hablamos de tumores cutáneos benignos, nos referimos a aquellos diversos crecimientos que pueden haber a nivel de distintas capas y estructuras de la piel, pero que no son cancerosas, y que en realidad la causa de muchos de ellos no está del todo conocida. Por ahí hay algunos que describen relacionados a alteraciones genéticas, otros relacionados a post-trauma y hasta exposición a la luz solar, pero que a la actualidad, obviamente el avance en los estudios genéticos, obviamente la histopatología, que siempre es un gran apoyo, nos permite una mejor comprensión de los mismos, y sin lugar a duda los tratamientos van a ser variables. La mayor parte son a veces observación, pero en otras podemos necesitar llegar a la extirpación quirúrgica. Esta clasificación que me parece interesante de esta revista del Haut-Sars, que las divide básicamente de acuerdo al nivel de piel afectado. Es decir, vamos a conversar un poquito con algunos ejemplos de nevos epidérmicos y algunos nevos dependientes de apéndices cutáneos, como los nevus sebáceos, algunos angiofibromas o neurofibromas a niveles de la dermis, reacciones fibromatosas como las almohadillas yuxtaarticulares y algún otro ejemplo por allí que les mostraré de la experiencia que tengo a lo largo de estos años haciendo dermatología pediátrica. Empecemos un poco entonces con aquellos dependientes de los nevos epidérmicos. Cuando hablamos de nevos epidérmicos, nos referimos a aquellos amartomas benignos originados en la epidermis y también pueden ser originados en estructuras anexiales presentes al nacer o que se desarrollen en la primera infancia. Van a ser muy variables en tamaño, en color, pero me parece interesante en esta parte mostrarles un poco la clasificación que tenemos más o menos actualizada acerca de estos nevos epidérmicos. Y en esta revisión de la doctora Kinsler, ella nos habla de dos grupos grandes, los nevos llamados queratinocíticos, que son los dependientes de epidermis, y los nevos derivados de anexos epidérmicos. Obviamente dentro de los nevos queratinocíticos, nuestro ejemplo bandera es el llamado nevo verrucoso o nevo queratinocítico común, que lo vamos a ver presente además como parte del nevus epidérmico verrucoso linear inflamatorio, pero también que va a ir asociado, y que obviamente no podríamos revisar, a muchos síndromes que van a ser variables de acuerdo al gen afectado, como el Proteus, el PTEN o el nevo en el síndrome de Child. Y aquellos otros derivados de anexos epidérmicos, que obviamente el más representante para nosotros es el nevo sebáceo, pero también incluyen al Becker, al nevo apocrino, entre otros. Todos estos se producen por alteración en algún momento en la formación, a nivel de la formación del nene, que va a terminar finalmente haciendo mosaicos en el caso de que se produzcan mutaciones en estos pacientes. Bien, algunos ejemplos, todos estamos familiarizados con estas imágenes, lesiones lineales de aspecto bastante grosero, verrucoso, afectan preferencialmente cuero cabelludo, cara, cuello. A la dermatoscopía vamos a ver este aspecto mamelonado o medio en roca como coliflor. Otro ejemplo de lo mismo, nevus aplanados por una parte, pero por otra con aspecto digitiforme, verrucoso, que siguen siempre trayecto lineal, de colores variables, rojizos, marrones, hasta negruzcos. Mucho va a depender del color de la piel del paciente también. Cuando se presenten áreas más expuestas o extensoras como el tórax, por ejemplo, vamos a ver que puede tener un aspecto más reseco, más leñoso. Acá este niño fue porque ya se le había hecho una exéresis parcial de la lesión, y miren el aspecto tipo coliflor que se puede ver en la dermatoscopía. En la mayor parte de estos casos, básicamente la preocupación es estética, se pueden hacer distintos procedimientos que huelgan poderlos conversar ahora por razones de tiempo, pero cuando nos preocupa más es cuando la distribución es de este tipo, generalizada, distribuida en todo el cuerpo, siguiendo las líneas de Blaschko. Entonces, estos son casos que sí nos deben hacer pensar y
e investigar en el paciente porque tenemos la obligación de descartar el síndrome del nevo epidérmico, que como sabemos es la asociación de este nevo epidérmico muy extenso asociado al compromiso de otros órganos, especialmente el sistema neurológico, esquelético, muscular, y obviamente el manejo es multidisciplinario en estos casos porque no es una sola especialidad la que va a estar a cargo. Por suerte es esporádico, no hereditario y se le ha relacionado, como decíamos, a mosaicismos genómicos. En el otro lado que les mostraba a los dependientes de anexos tenemos el nevo sebáceo, conocido con este nombre, que es el nevo pilosiringo sebáceo, porque corresponde a un amartoma que depende de estas estructuras, ¿no? Especialmente de las sebáceas y también un poco de glándulas apocrinas. No tiene una etiología clara, pero hoy en día ustedes saben que la genética está en avance constante y se ha demostrado que habría una mutación post-cigótica en estos genes, el HRAS, NRAS y el CRAS. Tiene una incidencia de 0.1 a 0.3 en recién nacidos. Es interesante recordar nuevamente, al igual que el nevo epidérmico, que puede ser uno de los componentes del síndrome del nevo sebaso lineal, que va asociado a múltiples otras manifestaciones. Entonces, lo que vemos casi siempre, todos estamos familiarizados con estas placas discretamente alopécicas que varían de color entre amarillo, naranja, a veces rojizo, pueden ser ovales, redondeadas, lineales, a veces alopécicas y que afectan preferencialmente, como vemos, el cuero cabelludo. Este es el color más clásico y típico que vemos en las fases de edades tempranas y estos van teniendo cambios morfológicos con la edad y como vemos se hacen de una superficie más rugosa que puede hacernos pensar en un nevus verrucoso y en el 20% o el 10% vamos a ver ese tipo de lesiones, siringocistoadenomas papilíferos que se pueden desarrollar en la superficie de estas lesiones y por suerte la degeneración maligna es bastante escasa, que no alcanza ni un 3% con algún tipo de carcinomas. Lo que vemos, pues una papilomatosis marcada y una gran hiperplasia de las glándulas sebáceas en este tipo de lesiones. Cuando nos preocupamos en estos casos, como ven, este es un niño que vimos con un gran compromiso del cuero cabelludo, con este otro que alcanzaba toda la cabecita y tenía ya compromiso del tórax y una lesión ocular. Entonces ya con estos tenemos la obligación de descartar el síndrome nevo sebáceo lineal, que va a ir asociado además de este lunar o este nevo, a alteraciones neurológicas como agenesia del cuerpo calloso, cardiovasculares como ductos arteriosos, colobomas a nivel de los ojitos y algunas otras alteraciones y nuevamente volvemos al tema que estos son casos que debemos de manejarlos con los colegas de acuerdo al órgano afectado. Les muestro un caso clínico distinto. Un paciente de años 7 meses tenía desde los 4 meses de edad un montón de bultitos en el cuero cabelludo que como los pueden ver acá eran numerosas lesiones nodulares de color piel, algunas con un poquito de eritema en la superficie. Le llegamos a contar 27 lesiones en el cuero cabelludo. La mamá refería que él no manifestaba dolor, eran discretamente móviles en la superficie, pero no dolorosos e iban aumentando en el tiempo hasta esta edad que nos lo traen. Obviamente se le realiza la biopsia y como vemos acá dos grupos celulares, unas células basaloides con un núcleo hipercromático y unas áreas más bien de células fantasmas con muy discreto infiltrado inflamatorio que de por sí ya estoy segura todas hicieron el diagnóstico. Nosotros hicimos obviamente algunos otros estudios, el hematológico normal, radiografía de cráneo normal, la ecografía de partes blandas que muestran estas masas hipoecoicas con áreas hiperecoicas. Se le hizo electromiografía que felizmente salió normal por sospechas de enfermedades asociadas y también neurológico, gastro y genética. Todo fue dentro de, digamos, sin reportar condiciones importantes. Obviamente el diagnóstico fue de pilomatrixomas múltiples y quizás la importancia solo de resaltar que cuando vemos pilomatrixomas múltiples debemos siempre descartar algunas otras asociaciones porque se ha visto que forman parte de algunos cuadros como la distrofia miotónica de Steiner es la más común, por eso la electromiografía de nuestro paciente, algunos otros síndromes como el de Turner, Gardner o Rubinstein-Tybee. Entonces el seguimiento de estos pacientes es muy importante a largo tiempo.
¿Qué es lo que vemos más comúnmente nosotros? Obviamente pilomatrixomas de este tipo, tumores derivados de la matriz del folículo piloso, solitarios generalmente, y tienen este aspecto blanquecino amarillento, frecuente en los niños. Esta es una extremidad, sin embargo, es más común en el cuero cabelludo. En la dermatoscopía vamos a ver esas estructuras blanquecinas que corresponden a las calcificaciones. A veces se puede ver un halo rojizo y pueden ser simplemente vistos como unas discretas manchas oscuras sobre la piel, pero que al manipularlos son de consistencia muy dura y móvil. Entonces estos corresponden a pilomatrixomas, que nos obligan a algunos diagnósticos diferenciales, obviamente algunos otros ejemplos: lesiones hiperpigmentadas, lesiones más calcificadas, pedunculadas, lesiones que tienen un aspecto ampolloso anetodérmico que corresponden a pilomatrixomas, este otro de superficie más seca, escamosa, y este otro pedunculado. La mayor parte de lesiones en niños más chiquitos, como el que les mostré en la cara, pueden estar en observación. La verdad, honestamente, me ha tocado ver a veces chicos con 6, 7 y a las mamás les hacen hacer la cirugía, y es una pena porque están llenos de cortes. Pero ya si vemos lesiones de este tipo, indudablemente se decidirá la exéresis de las mismas lesiones. Otro paciente, un varón de 11 años, con 3 años de enfermedad, que viene sin mayor síntoma importante, excepto la presencia de unas lesiones puntiformes que quizás a este aumento no lo van a ver, pero la mamá decía que venían apareciéndole desde hace 3 años en aumento, gradualmente alrededor de la nariz, en la boca, en el mentón. Acá los pueden ver al mayor detalle. Pápulas pequeñas, puntiformes, de 1 a 3 hasta 4 milímetros algunas, color piel la mayoría, algunas de color marronáceo, como pueden verlas aquí, estas lesiones, algunas translúcidas, otras más oscuras, y entonces el paciente fue evaluado, tenía lesiones en mentón y también en la frente. Acá mayor detalle, como ven. Se plantearon algunos diagnósticos diferenciales en el cervicio entre moluscos, angiofibromas, algún tumor de glándula sudorípara y tricoepiteliomas. Esto es lo que podemos ver nosotros en la histopatología. Vemos estos nidos de células basaloides que afectan toda la dermis superficial y media, con un aplanamiento epidermis, estos quistes córneos y algunas estructuras mesenquimales que intentan simular o ir hacia la diferenciación de folículo piloso. Al mayor detalle, las células basaloides tratando de formar empalizadas, pero no se observan mitosis. Con estos hallazgos histopatológicos, el diagnóstico fue un tricoepitelioma múltiple. Y es importante tenerlo en cuenta porque no es tan común, pero es un amartoma que podemos ver de vez en cuando y depende de células basales del folículo piloso. Y la importancia del tricoepitelioma múltiple es que es una de las variedades de tumores dependientes de apéndices, junto con cilindromatosis familiar y los espiroadenomas. El más común de ver, por suerte, son los solitarios, más raros son los múltiples, pero debemos recordar que existen y que cuando hay tricoepiteliomas múltiples, 2/3 de casos suelen ser familiares, y esto es debido a la presencia de una mutación en este gen que se llama el gen supresor de tumores SILT, que estaría relacionado no solo en la patogénesis de tricoepitelioma múltiple, sino también en el Bruch-Spiegler, que es un síndrome en donde vamos a ver cilindromas, espiroadenomas y tricoepiteliomas múltiples, ¿no? Entonces también se ve esta misma alteración del gen en la cilindromatosis familiar. En el paciente lo que se hizo fue electrofulguración de algunas lesiones. En realidad el problema más importante en pacientes con tricoepitelioma múltiple es el aspecto estético, que en algunos casos puede ser muy agresivo. Otro paciente, una nena de 1 año 6 meses, que viene porque tiene una lesión tipo un bulto rojo en la espalda desde el nacimiento. Y esta es la lesión que vemos. Tenemos una pápula, un nódulo rojizo con un centro más bien con tendencia amarillento, elevado, no doloroso, sin molestias, localizada en la espaldita. A un mayor detalle vemos esta lesión como con una piel de naranja en la superficie e intensamente roja. La verdad que este, les cuento, es un caso muy antiguo. No teníamos con tanta frecuencia el uso del dermatoscopio en ese entonces. Se plantearon algunas cosas como que venía del nacimiento un hemangioma congénito, no involutivo, un xantogranuloma juvenil, un mastocitoma o hasta un linfoma cutis.
Y lo que se encontró en la biopsia fue esto, un aplanamiento de la epidermis con un infiltrado de estos histocitos espumosos muy denso en dermis superficial hacia profunda. Esto a un mayor detalle, como vemos, son histocitos típicos, y la inmunohistoquímica resultó positiva para CD68 positivo, S100 y CD1 negativos. Por lo tanto, el diagnóstico fue de un xantogranuloma congénito solitario. Son raros, bastante raros, e inicialmente pueden ser mal diagnosticados en los nenes pequeños como hemangiomas, y debemos descartar compromiso extracutáneo cuando son múltiples o cuando son muy tempranos como los congénitos. Entonces, es una entidad tumoral benigna de las células histiocyticas no Langerhans, que casi siempre lo vemos en el primer año de vida. Suelen ser asintomáticos y los más comunes de ver, pues acá vemos un caso, por ejemplo, de lesión única de color amarillo oscura. A la dermatoscopía ven que es un color amarillo más típico. Otro caso de lesión papular amarillenta en esta axilita, y que se describe el signo del sol naciente. Yo aquí, la verdad, debo ser honesta, no lo noté tanto, pero era claro que era un componente que correspondía al xantogranuloma. Comunes de ver estas lesiones aisladas, únicas, y cuando vemos múltiples, todavía está en discusión, pero nosotros solemos mandarlos a oftalmología. Se describe el compromiso oftalmológico, no es tan común, la verdad, pero es mejor hacerlo, no es un examen difícil de hacer, y nos quedamos más tranquilos cuando son más de 2. Algunas otras lesiones similares a estas, miren estas pápulas rojizas. Este es un nene que tiene retardo mental, que tiene estas lesiones que comienzan a aparecer en la nariz. Esto se ve en la dermatoscopía y corresponden a los angiofibromas. Otro tipo de lesiones también, más oscuras, que también se le hizo la biopsia y resultaron ser angiofibromas en un niño sin esclerosis tuberosa. Otro paciente que nos viene con múltiples manchas café con leche y con estas lesiones papulares, acá unas más pequeñas que otras, esta más pedunculada, que corresponden a lo que ya conocemos, neurofibromas, que podemos verlos en el síndrome de en la neurofibromatosis, ¿no? Y finalmente un poquito de esta lesión chiquita negruzca que podemos ver esporádicamente, curiosamente en niños más en el tronco, en los adultos se ve más en extremidades, que tiene un signo muy clásico que es el llamado signo de Fitzpatrick, que al hacer compresión lo que hacemos es conseguimos una invaginación de la lesión como un pezón invertido, y corresponde a los llamados dermatofibromas, ¿no? Que son protuberancias firmes, pequeñas, rojas o marrones. En niños es mucho más común en el tórax que en los adultos, que es más en extremidades, y se presume que es consecuencia de un traumatismo, especialmente de picaduras de insecto. Usualmente los observamos, salvo cause mucha molestia en alguna área especial en donde cause dolor al friccionarlo, y debe ser extirpado quirúrgicamente con una biopsia. Algún otro tipo de lesiones fibromatosas, como las almohadillas yuxtaarticulares, comunes en niños por morderse los nudillos de los dedos. Hay que manejarlos con sintomáticos y tratar de disminuir este engrosamiento de la epidermis. Las cicatrices hipertróficas, los tumores fibrosos en los queloides. Y terminaré con este caso, un varón de 10 meses, nacido en parto autóxico, que desde el nacimiento tenía un montón de granitos rojizos distribuidos en el tórax, y a los 27 días en el hospital de origen le dicen que podría tratarse de una angiomatosis múltiple. Es reevaluado 3 meses después en su mismo hospital. Ellos le sugieren la biopsia, pero los padres tuvieron miedo y decidieron no aceptarlo. Y 7 meses después lo derivaron a nuestra institución. Y lo que vemos ya eran más bien lesiones maculares hipopigmentadas, algunas áreas deprimidas como cicatrices deprimidas, y algunas lesiones de este tipo rojitas que al mayor aumento vemos son pápulas rojo-violáceas, efectivamente distribuidas en distintas partes del tronco, como ven aquí. También tenía, ahí en la espalda baja son las mismas, en los muslitos, en las piernas, y entonces se realiza la biopsia de estas lesiones. Y que vemos un infiltrado denso a nivel de la dermis, con un aspecto bien denso de células en esta zona y más bien un aspecto más hyalinizado en otras, y la proliferación de algunos vasos adelgazados a nivel subepidérmico inmediato. Miren que al mayor aumento vemos este grupo de células fusiformes que siguen formando fascículos intercalados acá al mayor detalle con estructuras de tipo más eosinófilas, es decir, con bandas de colágeno y alguno que otro vaso, como vemos acá en esta imagen.
algún nido de este tipo de células hialinizadas que corresponden a miofibroblastos. Fue hecha la inmunistoquímica, bipentina positiva, S100 negativo, actina positiva y la conclusión, bueno, al seguimiento e involución espontánea de todas estas lesiones sin compromiso sistémico. Así que el diagnóstico final fue una miofibromatosis infantil múltiple sin compromiso visceral. Interesante este caso porque a pesar de su incidencia baja, es el tumor fibroso más común de la infancia y que está dentro del espectro mioide perivascular, 50% presentes al nacimiento y el 90% antes de los 2 años. La forma más común de ver, les voy a mostrar un ejemplo, es la solitaria, pero no debemos olvidarnos que pueden haber lesiones múltiples, multicéntricas, que pueden hacernos confundir, inclusive, como ya les había mostrado en el caso, con angiomatosis múltiple, que era, bueno, mal término usado, en ese entonces lo pusieron así, ¿no? Porque tendrían en todo caso algún tipo de lesión tipo hemangioma múltiple. Este fue un caso que tuvimos de una miofibromatosis infantil localizada en la nariz, y tiene alteraciones conocidas ya genéticas en PDGRFB. Interesante saber que el manejo dependerá del tipo y del compromiso o no visceral, porque pueden ir desde la observación, como pasó con nuestro paciente, hasta la quimioterapia y la cirugía en algunos casos. Y ya se han reportado algunos estudios con el uso de inhibidores de tirosinquinasa con buenos resultados en casos severos con compromiso multisistémico. De quiste epidérmico, solo mostrarle fotos, todos estamos familiarizados, pueden decir desde pequeños quistes de milio hasta los más grandecitos, y a veces necesitan la escisión quirúrgica. En conclusión, existen, como hemos visto, una amplia variedad de tumoraciones cutáneas benignas. No nos da el tiempo para hablar de todas ellas. Dependerá de acuerdo a su extensión y o distribución, que hagamos descarte o no del compromiso en otros órganos, dependiendo del tipo que describamos. Que la clínica es importante definitivamente para el diagnóstico, pero que indudablemente la histopatología, los estudios inmunohistoquímicos y hasta los genéticos los vamos a necesitar para llegar a una conclusión súper clara, y que el manejo va a tener que ser individualizado de todas maneras. Muchas gracias por vuestra invitación, así que dejo de compartir ahora. Doctora Rosa, muchísimas gracias por ese excelente repaso de estos tumores benignos en la infancia. Y ahora continuamos con la doctora Romina Pombar. La doctora Romina Pombar es médica de planta del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional de Pediatría Profesor Juan P. Garrahan, integrante del Grupo Interdisciplinario de Anomalías Vasculares del Hospital Nacional de Pediatría del mismo hospital Dr. Juan P. Garrahan, y ella nos hablará sobre tumores malignos en la infancia. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a elegir hablar de sarcomas en la infancia. Obviamente en 20 minutos no vamos a poder hablar de todos. Voy a hablar una pequeña introducción de ellos y luego elegí 3 como para explayarme un poco más. Bueno, cuando hablamos de tumores de partes blandas, sabemos que es un grupo heterogéneo de entidades neoplásicas que se desarrollan a partir de un origen mesenquimatoso, ¿sí? Es decir, de tejidos que derivan del mesodermo. La Organización Mundial de la Salud los clasifica por líneas de diferenciación que involucran músculos, ligamentos y tendones, vasos sanguíneos y linfáticos, tejido sinovial, adiposo, fibroso, entre otros. El 2013 fue un quiebre para la clasificación de la OMS. Los dividió en 12 categorías histológicas que a su vez se subdividieron en benignos, malignos e intermedios, y estos en localmente agresivos y en raramente metastatizantes. Y la clasificación fue según la clínica, la morfología histológica, la inmunohistoquímica, la biología molecular y la citogenética. En el 2020 se incluyó una perspectiva un poquito más abarcativa de la clínica y además incluyó la quirúrgica y la oncológica. Y además lo que se incluyó en el 2020 fue la aparición de la forma primaria, ¿sí? A nivel óseo, no como metástasis, ¿sí? Sino como primario, del rhabdomyosarcoma, fibrosarcoma y angiosarcoma, entre otros. Ya entrando un poco más en lo que son sarcomas de partes blandas, sabemos que corresponde a menos del 1% de todos los tumores malignos, con una incidencia de 5 casos cada 100.000 habitantes. Estos son datos de Estados Unidos.
Y ya cuando hablamos de la infancia, ya vemos que aumenta la frecuencia, ¿sí? Fíjense que ya corresponden al 8% de los tumores malignos, formando parte del quinto grupo más frecuente de cáncer en la infancia y por lejos el más frecuente siendo el rabdomiosarcoma, ¿sí? En un 60-70% de los casos. Como vamos a ir viendo, tienen una biología muy diversa, ¿sí? De acuerdo a la edad de presentación, ¿sí? El pronóstico es diferente al del adulto. Y en cuanto a la sobrevida, muy importante, y esto tal vez lo voy a repetir bastante en los próximos 20 minutos, es poder llegar a un diagnóstico precoz, ¿sí? Conocer estas entidades nos hacen pensarlas y al pensarlas nos hacen poder diagnosticarlas, ¿sí? Y al tener un diagnóstico precoz, acceder a un tratamiento oportuno y adecuado. ¿Y esto por qué lo recalco acá? Porque cuando hablamos de sobrevida, sabemos que tienen un 70% de sobrevida estos tumores, pero que si uno los diagnostica cuando ya hay metástasis, baja menos del 30%, ¿sí? Entonces, insisto en esto, conocerlos para poder pensarlos, para poder diagnosticarlos. Las características clínicas y principalmente de imágenes son bastante inespecíficas. En líneas generales, vamos a ver que hay algunas excepciones, pero son tumoraciones de crecimiento lento e indoloras. Y en cuanto a la etiopatogenia, se ha visto que están relacionados con factores ambientales, alteraciones cromosómicas y asociaciones con síndromes genéticos, ¿sí? Principalmente sabemos en la infancia, aproximadamente un 10% están relacionados con síndromes genéticos. Cuando hablamos de sarcomas de partes blandas, estos que están en el cuadrito lila, ¿sí? Son los que estarían más frecuentemente relacionados. Importantísimo apoyarnos en la histopatología, las técnicas de inmunistoquímica y cada vez más en los estudios moleculares y la citogenética. Antes, hace unos años, lo teníamos como algo que si se podía hacer bien, ayudaba un poco. Hoy la verdad que cada vez más lo consideramos como una herramienta fundamental para el diagnóstico, pero no solo para eso, sino también para el tratamiento y para el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Con el desarrollo de ciertas terapias dirigidas o target para el tratamiento de estas entidades. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de los sarcomas de partes blandas? ¿Sí? Siempre a la cabeza el examen físico, la anamnesis, ¿sí? Es soberana. Podemos ver la extensión del tumor, la palpación, ¿sí? La consistencia, la coloración, evaluar si tiene compromiso ganglionar o no, de lo que uno puede evaluar palpatoriamente. En cuanto a la anatomía patológica, para poder evaluar la variedad histológica, la inmunistoquímica, como hablé recién, la biología molecular y la citogenética. En cuanto a los estudios por imágenes, nos van a servir para la estadificación, ¿sí? Para evaluar tamaño, extensión, presencia o no de metástasis, la posibilidad de abordajes quirúrgicos, para evaluar compromiso nodal, óseo, de médula ósea. Y en cuanto al tratamiento, ¿sí? Hoy por hoy la cirugía es de primera elección. Cada vez más se trata de que sean cirugías no mutilantes y esto muchas veces nos ayuda la quimioterapia, ¿sí? Preoperatoria, las terapias dirigidas o target, ¿sí? Y la radioterapia también, aunque con una utilidad un poquito más relativa. ¿Qué factores nos van a determinar el tratamiento? El tamaño del tumor, la localización, si hay enfermedad residual, ya sea micro o macroscópica, después de la cirugía, y si estamos ante una enfermedad localizada o con metástasis. Bueno, y ahora entrando ya en los diferentes tipos de sarcoma, el primero que les comparto, que traigo, es el fibrosarcoma infantil. Siempre van a encontrar a la derecha la clasificación de la OMS del 2020, está clasificado dentro de los tumores fibroblásticos, miofibroblásticos de grado intermedio raramente metastatizantes, corresponde al 1% de las neoplasias infantiles, y me preguntarán, Romina, ¿y por qué lo trajiste? Bueno, porque corresponde al sarcoma más frecuente en los menores de 1 año, ¿sí? 40% aproximadamente ya están presentes al nacimiento y cuando hablamos de los primeros 3 meses de vida ya el 60% tienen las manifestaciones. Predomina en el sexo masculino y se manifiesta como masas tumorales altamente vascularizadas, de crecimiento rápido, con tendencia al sangrado, a la ulceración, a la necrosis.
suelen localizar principalmente en extremidades, en manos, en pies, en raíces de extremidades, sí en frecuencia tronco y en menor porcentaje cabeza, y también hay casos a nivel renal. Este es el caso de un paciente de nuestro servicio con esta gran masa tumoral, con tendencia al sangrado y a la ulceración ubicada en la palma de la mano. Y este es el mismo paciente, ¿sí?, del que les mostré recién, pero para que vean cómo inició la lesión, ¿sí? Fíjense, la lesión, una tumoración pequeña, azulada, con algunas telangiectasias. En una semana, cómo duplica el tamaño, ¿sí? Y al cabo de menos de 3 meses, ¿sí?, cómo sigue aumentando de tamaño, se ulcera, sangra, ¿sí?, y presenta necrosis. Bien, acá tranquilamente uno puede pasar como diagnóstico diferencial con un tumor vascular, ¿sí?, con un hemangioma. Así que importante, ¿sí?, conocer a este tipo de neoplasia. La edad es también similar, como habló recién la doctora Torres, de los hemangiomas, así que tener este grado de alerta. Este es otro paciente del servicio, donde también presentaba esta gran masa tumoral, también en raíz de extremidad superior, ¿sí?, con tendencia a la necrosis, al sangrado. Y como diagnósticos diferenciales, a la cabeza, como estuvimos diciendo, tumores vasculares. Este es un paciente, por ejemplo, con un hemangiendotelioma caposiforme, otros sarcomas y la fibromatosis, que recién hablaba la doctora Rosa, ¿sí? Sí, tiene una palpación como en pastilla, ¿sí?, pero la coloración, si bien como puede ser rosada o eritematosa, también uno lo podría incluir como diagnóstico diferencial. Este es un paciente que vimos en el grupo de anomalías vasculares junto con la doctora Torres, que presentaba esta tumoración congénita, ¿sí?, en palma de la mano. Fíjense, con estas telangiectasias. A la palpación era llamativa, que presentaba como una cierta nodularidad. Se le realizó una resonancia que era hiperintensa en T2 y que se extendía hacia los ligamentos de la mano del paciente. Decidimos realizar una biopsia que la realizó el servicio de intervencionismo, en donde se llegó al diagnóstico de un hemangioma congénito. Así que importante, como venimos diciendo, en los diagnósticos diferenciales. Como hay dificultad clínica, también la dificultad es para el patólogo, ¿sí? A nivel de la histopatología se puede observar una proliferación fibroblástica monomorfa de alto grado de celularidad, que se la denomina en espina de pescado, de arenque, con un citoplasma mal definido y producción de colágeno variable, con algunas variantes también histológicas. En la inmunohistoquímica van a ser vimentina, actina y desmina positivos, con citoqueratina, CD34, 31 y S100 negativas. Y acá nuevamente la estrella de la biología molecular. Bien, si bien hay varias variantes patogénicas que uno puede encontrar, la más frecuente, lejos, ¿sí?, es este gen de fusión ETB6-NTRK3, que hace diagnóstico de fibrosarcoma infantil. Se puede ver en la imagen, cortesía de la patóloga del servicio de nuestro hospital, ¿sí?, por FISH, en donde se observa esa translocación. Hay otros genes de fusión también, de lesión del BRAF, ¿sí?, y para complicar también más las cosas, variantes que son negativas. Y en cuanto al tratamiento, sí, de primera elección es la cirugía, pero también, como ya he nombrado, cada vez más tratamos de que sean cirugías no mutilantes, y a veces uno se ayuda de tratamientos que hace previo a los mismos, ¿no? Como ser la quimioterapia, que se suelen usar los esquemas de vincristina, actinomicina y con ciclofosfamida también. Las terapias target, ¿sí?, desde el desarrollo de del conocimiento del comportamiento biológico de estos tumores, también uno pudo desarrollar ciertas terapias dirigidas. Más o menos 2017-18 se aprobó por la FDA el uso del larotrectinib, que es un inhibidor de este gen de fusión NTRK, que actualmente se deja más para la enfermedad avanzada, metastásica, con falla en tratamientos previos o cuando tienen muchas comorbilidades, por ejemplo, para el uso de quimioterapia. Pero la realidad es que se están viendo con muy buenos resultados. Recordar que tiene un alto índice de recidivas locales, pero bajo en metástasis, y la sobrevida del 90%, siempre y cuando no lleguemos ya con una enfermedad avanzada. Bueno, seguimos. El próximo que les traigo es el rhabdomyosarcoma.
En la clasificación de la OMS 2020 está clasificado como una neoplasia de alto grado de malignidad, ¿sí? Derivado de células mesenquimáticas primitivas destinadas a formar músculo esquelético. Por lejos, como dijimos, el más frecuente es el rhabdomiosarcoma, que es el sarcoma más frecuente en la infancia y que corresponde a 1/3 de todos los sarcomas neonatales. La localización puede ser cualquier tejido mesenquimático, teniendo una mayor frecuencia en lo que es cabeza y cuello, seguido por extremidades y aparato genitourinario. En cuanto a las variantes, los dos más frecuentes son el embrionario y el alveolar. 5 a 10% de los rhabdomiosarcomas se producen antes del año de vida y de ese 5 a 10%, 1 a 2% son congénitos, ¿sí? Este es un paciente también de nuestro servicio, de la doctora Servini, en donde tal vez en esta iconografía cuesta verlo, después les voy a mostrar otra, pero tiene 3 tumoraciones, esta y hay otra en dorso que no se llega a ver acá, sobre un neomelanocítico congénito gigante. Se hizo la exéresis, dio diagnóstico de un rhabdomiosarcoma embrionario, pero el paciente desarrolló metástasis a los 3 meses de edad en pulmón y hueso y falleció. El diagnóstico muchas veces puede ser prenatal, puede manifestarse con polidramnios o por compresión por las masas tumorales, o en el periodo neonatal presentarse como un Blueberry Muffin Syndrome. Suele ubicarse con mayor frecuencia en extremidades y suelen tener mayor compromiso ganglionar con metástasis y igual presentación del patrón embrionario y alveolar. En cuanto a la etiopatogenia, es desconocida, pero se lo relaciona con ciertos factores, como ya estuvimos viendo, factores genéticos, que es más frecuente en el periodo neonatal, factores malformativos y factores ambientales. Y en cuanto a la biología molecular, ¿sí? Sabemos que el embrionario tenemos pérdida de la heterocigosidad del locus 11p15, generando variantes patogénicas en la vía RAS y en el gen P53. Y en el alveolar hay 2 variantes patogénicas que son más frecuentes, ¿sí? Relacionadas, que es estas 2 translocaciones, el PAX3 FOX01 y el PAX7 FOX01, que generan también mutaciones o variantes patogénicas. Y como siempre también, lo complejo, 20% son negativos. En cuanto a esta es la iconografía que les decía recién, esta es la tercera tumoración que no se veía en la foto anterior y acá se ve mejor el neomelanocítico congénito gigante. En cuanto a la clínica, pueden ser masas asintomáticas o presentar signos y síntomas asociados a la localización del tumor o a sus complicaciones. Pueden manifestarse como nódulos, tumoraciones exofíticas, masas asintomáticas, en cara generar parálisis de nervios craneales, en órbita proptosis, parálisis ocular, en nasofaringe epistaxis, ronquidos, disfagia, a nivel genitourinario presentarse con hematuria, hidronefrosis. Este es otro paciente del servicio en donde se observa esta tumoración, esta gran tumoración en extremidad inferior, dura la palpación, ¿sí? La imagen en la resonancia, como realza con el contraste, y el diagnóstico histopatológico de rhabdomiosarcoma. Este es otro paciente en donde presentaba esta masa a nivel de puente nasal. Son masas bien duras, ¿sí? Con una superficie irregular, anfractuosa. Y esta es la variante botrioide que se observa a nivel genitourinario, que tranquilamente también puede confundirse o tener como diagnóstico diferencial un prolapso de uretra. En cuanto a la histopatología, nos va a servir para ver la variedad histológica, ¿sí? De las 2 más frecuentes que nombramos, la alveolar se llama así porque semeja a los alvéolos pulmonares, la embrionaria es más celular, con un componente más denso. En la inmunistoquímica vamos a ver que son positivos para vimentina, desmina, MioD y MioF4. Y en cuanto a los factores pronósticos, vamos a tener algunos que están relacionados con el tumor, otros con el paciente y otros con el tratamiento. Cuando hablamos los del tumor, que tenga la variante embrionaria, que el tamaño sea menor a 5 centímetros, que no tenga compromiso nodal ni metástasis, y la localización en cabeza y cuello no parameningio y genitourinario, pero no en vejiga ni próstata, hacen que tenga un mejor pronóstico. En cuanto a la edad del paciente, menores de 1 año y mayores de 10 tienen peor pronóstico, y en cuanto al tratamiento,
la modalidad y la respuesta que tenga, ¿no? Si puedo hacer una resección completa, no, o sea, no queda enfermedad residual, va a tener también mejor pronóstico. Y de acuerdo a eso se los clasifica en riesgo bajo, intermedio o alto, y de ahí los índices, digamos, de porcentuales de sobrevida. Bien, acuérdense que tiene una alta agresividad local con tendencia a metástasis, donde pulmón, médula ósea, hueso, ganglios, el alveolar también en cerebro, y cuando ya hay presencia de metástasis, la sobrevida baja a menos del 30%. El tratamiento de primera elección es la resección quirúrgica. Como dijimos anteriormente con los otros casos, se puede hacer quimioterapia, la utilización de tratamiento, terapias target o con temsirolimus o bevacizumab, y también la radioterapia. Y para ir terminando, sí, el último caso que les traigo es de dermatofibrosarcoma protuberans, clasificado por la OMS en 2020 como un tumor fibrohistiocítico de grado intermedio localmente agresivo. Corresponde a un 2% casi de los sarcomas de partes blandas, y la edad es más frecuente es entre la segunda y quinta década de vida. Entonces me preguntarán por qué lo traigo, porque cuando hablamos del grupo etario de pediatría o de la infancia, lo vemos con más frecuencia en lo que es adolescentes y previo a la adolescencia. Tiene, como dijimos, un alto índice de recurrencia, fíjense que llega hasta el 50%, con un riesgo bajo de metástasis, 15% tienen el antecedente de un trauma previo, y la clínica es bastante heterogénea, puede ir como en la iconografía de acá, desde placas, eritematoviolaceas, firmes, ¿sí? Hasta grandes masas tumorales, ¿sí? Nódulos. Tienen un crecimiento bastante lento, pero sostenido, o sea, de a poquito van creciendo, y a veces hacen un pico de crecimiento y es lo que estimula al paciente a consultar. La localización más frecuente es en tronco, seguida por extremidades, mucho menos frecuente el polo cefálico, pero hay casos reportados. En cuanto a la histología, se puede observar una proliferación de células fusiformes en dermis y celular subcutáneo, con un patrón estoriforme o en rueda de carro, dejando la zona de Grens. Pueden presentar una leve atipía celular, y es un tumor que presenta márgenes difusos, muchas veces con focos a distancia, y de ahí la dificultad para el patólogo, ¿sí? Y esta alta recurrencia que tiene justamente por esto. En cuanto a la inmunohistoquímica, ¿sí? Ahí marqué en violeta algo importante, que son positivos para CD34, ¿sí? Característicamente, y los diferencia, por ejemplo, del dermatofibroma. Y dentro de los análisis moleculares y citogenéticos también se pueden encontrar varias variantes patogénicas, pero ese gen de fusión, ¿sí? Que puse a lo último, el COL1A1 PDGF-beta, es el más frecuentemente asociado, generando una activación de la vía RAS-MAP quinasa-mTOR con inhibidores de las quinasas, produciendo una proliferación fibrohistiocítica descontrolada. Y el tratamiento, primera elección, también la cirugía convencional. Acá la bibliografía está discutida, ¿sí? En cuanto a los márgenes, justamente por esta dificultad a nivel de la histopatología, de estos márgenes difusos, de estos focos a distancia, de la alta recidiva, ¿sí? Algunos hablan de 2 a 4 centímetros y otros hablan hasta 5 centímetros. Acá sería de utilidad la cirugía micrográfica de Mohs como para poder disminuir un poco el tema de los márgenes. Se puede utilizar quimioterapia, radioterapia en tumor residual y resecable, y dentro de las terapias target, como se hablaron en otras charlas, los inhibidores de la tirosina quinasa como el imatinib. Bueno, y para ir terminando, que ya me pasé un poquito, resaltar que son tumores raros en la infancia, que la clínica es muy variada, que el rhabdomiosarcoma es el sarcoma más frecuente y que el fibrosarcoma es el más frecuente en menores de 1 año. Esto del difícil diagnóstico, ¿no? Por la clínica variada, por los múltiples diagnósticos diferenciales que uno tiene, por las dificultades a nivel de la histopatología.
Y resaltar la citogenética y la biología molecular, ¿sí? Que es lo que estamos ahora y lo que se viene, ¿sí? Fundamental para el diagnóstico, pero también para el tratamiento y para el pronóstico del paciente. Y vuelvo a insistir con lo que inicié la charla, ¿sí? La enfermedad avanzada tiene muy mal pronóstico, por eso la importancia de conocer estos tumores, ¿sí? Para poder pensarlos y por ende para poder diagnosticarlos. Y el camino hacia dónde va, ¿sí? A tratar de definir mejores criterios diagnósticos, avanzando en el conocimiento del comportamiento biológico de estos tumores para poder desarrollar tratamientos target, ¿sí? Y protocolos para los mismos y para mejorar el pronóstico en los pacientes. Bueno, muchas gracias. Doctora Romina, muchísimas gracias por esta excelente revisión. Hay que tenerlos en cuenta. Entonces, definitivamente, esto nos abre los ojos y le quedó muy buena esta presentación. Bueno, ahora entramos a la sesión de dos mini casos que van a ser muy interesantes. El primero de ellos presentado por Laura Vallejo. Laura es médica residente del tercer año de la Universidad CES de Medellín y para mí es un placer y un honor tenerla acá. Adelante, Laura, con tu caso. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los que todavía nos acompañan. En representación del grupo de dermatología de la Universidad CES y aprovechando esta reunión sobre tumores infantiles, decidimos traer este caso clínico. No me pasa, listo. Se trata de una femenina de 3 días de vida que había sido remitida y nos interconsultaban a dermatología por una lesión localizada en mejilla izquierda desde el nacimiento. Ella había sido producto de un cuarto embarazo, había sido un embarazo de alto riesgo obstétrico, la madre sufrió hipertensión gestacional, obesidad y también fue diagnosticada con toxoplasmosis gestacional de manera temprana en el embarazo, recibiendo manejo. Afortunadamente todas las ecografías y todo el perfil infeccioso durante el embarazo y periparto fueron normales. Nació por parto vértice espontáneo sin complicaciones a las 41 más una semana y la adaptación neonatal y las medidas antropométricas no tuvieron ninguna alteración. Recibió las vacunas y no tenía ningún otro antecedente hasta el momento. Al examen físico, entonces evidenciaba la paciente estaba en buenas condiciones generales, estaba activa, reactiva, los signos vitales estaban normales para la edad, pero era evidente en la región malar izquierda un tumor aproximadamente de 5 centímetros de diámetro que generaba un leve desplazamiento en la fosa nasal izquierda como una laterorinea. Afortunadamente no tenía ninguna otra alteración en otros sistemas, ni neurológico, cardiovascular, respiratorio, ni abdominal. Estas fueron las foticos, hay diferencia de 1 o 2 dígitos entre estas fotos. Entonces, listo, cuando nos encontramos a una paciente de esta edad con estas lesiones, digamos que ya ahorita en la primera charla nos hicieron un abordaje muy completo, entonces las anomalías vasculares las podemos dividir en tumores vasculares, los cuales pueden ser benignos, localmente agresivos o malignos, y las malformaciones vasculares que van a ser simples o combinadas según el flujo que manejen. Dentro de los tumores benignos tenemos el hemangioma infantil, el hemangioma congénito, y dentro de los localmente agresivos el hemangiendotelioma caposiforme y el retiforme. Y los malignos, pues también ya ahorita los mencionaron un poco. ¿Cómo diagnosticamos entonces esta lesión? En general, siempre debemos de tener una historia clínica y un examen físico completo, apoyarnos en especialistas, tener en cuenta esas localizaciones que son de alto riesgo, la región central de la cara, el tórax, la región lumbar, principalmente en la zona media, y si es necesario, usualmente vamos a realizar una ecografía de tejidos blandos que nos va a ayudar a caracterizar mejor la lesión, y en ocasiones, dependiendo de la localización y del número de lesiones, pues vamos a necesitar ecografías que evalúen si hay compromiso orgánico. La resonancia magnética lo vamos a dejar si hay alguna duda de diagnóstico, si queremos caracterizar mejor la lesión por dudas que hayan ecográficas iniciales, y los laboratorios van a estar dirigidos más que todo para descartar complicaciones. La biopsia, ya lo vimos ahorita, en realidad va a ser solamente para casos específicos en donde sospechamos malignidad. Esta paciente ya venía con algunos estudios, un ecocardio que mostraba un conducto arterioso permeable de 1.5 milímetros y un cortocircuito leve de izquierda a derecha,
y el resto estaba normal, tenía una ecografía renal y una ecografía cerebral normal, había sido valorado por oftalmología, quien encontró que había algunas hemorragias intrarretinianas peripapilares, pero no eran asociadas a la lesión que tenía, ni tampoco se le observaba compromiso resultante de esta. Neurología pediátrica la había valorado y en realidad fueron ellos quienes decidieron remitir para futuros estudios por la localización y el tamaño de la lesión. Estos eran los paraclínicos que se le realizaron a la paciente. Resalté los que son importantes no porque estuvieran alterados, sino porque, como les mencioné en el abordaje, estos son importantes para descartar complicaciones. El fibrinógeno, el dímero D, los tiempos y las plaquetas estaban normales. Entonces, también se le realizaron ecografía de tejidos blandos, encontrando una masa hipoecoica que estaba muy bien definida, sugerían como principal diagnóstico un hemangioma congénito en fase proliferativa. Sin embargo, solicitaron una resonancia magnética para caracterizar mejor la lesión, se descartó compromiso del sistema nervioso central y definitivamente las características, por su buena definición, eran más compatibles con un hemangioma, resaltando en la resonancia la vascularización que tenía esta lesión. Habían focos hemorrágicos y había vasos nutricios prominentes. El ecodoppler fontanelar se le repitió, salió normal, al igual que una ecografía de abdomen total. Con todo esto se le diagnosticó un hemangioma congénito. Entonces, ya digamos que el apellido de este hemangioma congénito ya se lo daría el tiempo de evolución. Ahorita ya nos explicaron como esas diferencias a tener en cuenta frente al hemangioma infantil, y que la principal es que ya en el momento del nacimiento el hemangioma congénito ya tuvo su fase proliferativa y su involución va a empezar días o semanas después del nacimiento, logrando una involución completa aproximadamente a los 6-14 meses. Incluso algunos hemangiomas ya han descrito que tienen una involución in útero, pero también van a haber una proporción de esos hemangiomas que no tienen involución, que son los Mitch, y otros que van a ser los Fitch porque tienen una involución parcial. Propanolol, ahorita también nos hablaron un poquito de esto, en realidad es una estrategia que es inefectiva porque digamos que las vías moleculares y las alteraciones que rigen los hemangiomas congénitos y los infantiles son diferentes. Sin embargo, sí se han reportado casos de Rich y de Nitch, y entonces estos casos dicen que es más por evidencia extrapolada, más que todo si son considerados porque no se les puede ofrecer otra estrategia de tratamiento, porque se empiezan a complicar, pero como les digo, son off-label. En este estudio incluyeron 382 lesiones de anomalías vasculares, 11 de ellas eran hemangiomas congénitos, y digamos que ellos los dividieron según el porcentaje de mejoría que tuvieron con el propanolol. Como vemos, todos estos tuvieron algún grado de mejoría. Sin embargo, también se planteaba la pregunta de cuántos de estos igual hubieran tenido el mismo porcentaje de mejoría en el mismo tiempo sin el uso de propanolol. Que hay que estar pendiente, si se ulceran, si sangran, si presentan trombocitopenia o coagulopatía, falla cardíaca por el tamaño, que digamos que nuestra paciente era importante, y algunos pueden presentar dolor, pero más que todo son aquellos que no involucionan. Pueden haber secuelas y de pronto, ya una vez que involucionaron, sí, podemos encontrar cambios dérmicos, cambios epidérmicos, también pueden haber telangiectasias persistentes, alopecia permanente, cicatrices, y en alguna proporción, pues como les decía, no involucionan del todo, y esto se les denomina pitch. En nuestro caso, digamos que la paciente fue valorada por radiología intervencionista, quienes consideraron que no requerían manejo intervencionista a no ser de que empezaran a presentar sangrado o alteración visual. Se inició una prueba terapéutica con propanolol a dosis de 0.5, la paciente lo toleró adecuadamente y se le fue titulando hasta 2 miligramos kilo día. Digamos que la argumentación para iniciar el propanolol, a pesar de que era un congénito, digamos que por la localización, por el tamaño, se decidió intentar, tratando de evitar futuras complicaciones. Después del alta, que se dio a los 15 días, la paciente continuó con controles multidisciplinarios. Esta fue la evolución. Aquí tenía 1 mes y medio de nacida. Esto fue a los 3 meses. Podemos ver cómo empieza a disminuir el tamaño, ya no presenta la laterorrhenia inicial.
Ya era en marzo y en agosto se volvió a revisar la paciente, no tenemos estas últimas fotos, pero ya describen en la historia que solamente tenían una lesión residual, más que todo conformadas por telangiectasias. Ya la niña ya tenía 1 año de edad, por lo cual se decidió el desmonte del propanolol. La paciente en ningún momento y afortunadamente presentó ninguna complicación como falla cardíaca ni coagulopatía. El diagnóstico final fue un hemangioma congénito Rich por su rápida involución que se dio en el año, como lo describe la literatura. Como conclusión, entonces, saber diferenciar estos hemangiomas congénitos de los infantiles, las vías moleculares son diferentes, ya el congénito ya está formado cuando nace, el tratamiento en realidad no va a requerir intervención, solamente si de pronto hay compromiso funcional o riesgo cardiovascular, entonces se consideran, sin embargo, tener en cuenta que el propanolol no, por su vía molecular, en realidad no estaría indicado, a no ser, pues a pesar de que algunos reportes, han habido algunos reportes. El seguimiento es muy importante, principalmente como para determinar esas complicaciones locales y sistémicas, y definitivamente acá las ayudas diagnósticas principales van a ser las imágenes y todo el perfil de coagulación. La biopsia solamente en casos de que yo ya empiece a sospechar que se trate de un proceso maligno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Laura, por ese caso tan interesante. A continuación nos vamos con otro caso. La doctora Karen Arévalo Méndez, que es residente de tercer año de Unisanitas en Bogotá, nos presentará un casito interesante también de melanoma infantil. Adelante, doctora Karen. Muchas gracias por la invitación y pues en representación de mi universidad Unisanitas y agradeciendo al Hospital Universitario de la Samaritana y la Clínica en Los Nogales, de donde son nuestros casos clínicos de hoy. Perdón, paso por acá. Empecemos con los casos clínicos. Nuestro primer paciente es un niño de 13 años de edad, que los padres referían que desde el nacimiento tenía un lunar en el antebrazo izquierdo y que hace 8 meses habían notado unos cambios de coloración oscuros, viéndolo más negro, asociado a un crecimiento que había sido progresivo. Pues al examen físico inicial veíamos una placa melanocítica de bordes regulares, bien definidos, de color totalmente negro homogéneo, de 1 centímetro de diámetro. Se realizó una biopsia excisional que mostraba un léntigo maligno, una morfología de léntigo maligno melanoma con un breldo de 0.1 centímetros, no ulcerado, sin invasión vascular ni perineural, con una inflamación linfocitaria leve, 2 mitosis por milímetro cuadrado, sin lesiones satélites, sin embargo, uno de los bordes comprometidos por la lesión. Dado pues el grosor tumoral de Bredlow, la edad del paciente y las características, se decidió hacer una resección local amplia con ganglio centinela que mostró unos cambios de procedimiento previo con cicatriz sin documentarse malignidad en el material examinado, con todos los márgenes libres, y afortunadamente el ganglio centinela estaba negativo para malignidad. Nuestra segunda paciente es una niña de 9 años de edad que desde nacimiento la madre refería notar un lunar que ella refería como café en la vertiente nasal izquierda, que sin embargo hace 6 meses había tenido cambio de coloración de pasar de color café a negro y un crecimiento que ella refería como notarlo más abultado. Esta es la foto de la paciente, sin embargo, esto fue después de la toma de la biopsia. La toma fue en donde tenemos el círculo rojo. Lastimosamente no tenemos la foto Sin embargo, la biopsia mostró también una morfología, una lesión sobre un léntigo melanocítico intradérmico. Dado esto, la paciente se envió también para resección local amplia por cirugía plástica. Sin embargo, en este realizó recientemente y está pendiente el reporte de la patología de la resección. Nuestro último caso es un paciente de 17 años de edad de Bogotá,
que tenía lo que referían los padres, un lunar en el cuero cabelludo desde la infancia, que ellos referían como pequeño. Sin embargo, hace 3 años notaron un crecimiento rápido asociado a sangrado. Consultó esto institucionalmente, donde reportaban, según el reporte verbal de la mamá, una biopsia sugestiva de melanoma. Sin embargo, por problemas familiares, principalmente de tipo económico, no consultaron durante un año. Cuando reconsulta, principalmente es por un mes de cefalea intensa asociado a visión borrosa y unas manchas blancas en todo el cuerpo, que pues en el momento se consideró clínicamente que podría ser una respuesta inmunológica a un melanoma metastásico. En la foto del centro podemos ver donde tenía esta lesión tumoral previamente. Vemos una placa melanocítica de unos bordes irregulares de un color negro azulado y una úlcera central. Solicitamos las láminas funcionales donde se mostraba del espécimen. En ese momento quedaron pendientes los estudios de immunohistoquímica. Sin embargo, hasta en este conglomerado ganglionar se hizo una biopsia de ganglio linfático que fue positivo para melanoma maligno metastásico, con una ecografía de cuello que pues mostraba este conglomerado ganglionar en la estación 5B izquierda, y un TAC de abdomen y pelvis con una formación heterogénea en el parénquima hepático que podría responder a secundarismo metastásico, y una resonancia magnética cerebral donde se mostraba o se observaba unos hallazgos de infiltración tumoral leptomeningia con lesiones metastásicas intersticiales en el lóbulo temporal derecho. Se planeaba iniciar con este paciente tratamiento sistémico. Sin embargo, pues el niño falleció un mes después. Entonces, hablando del melanoma cutáneo infantil, es raro, representa entre el 1 al 4% de todas las neoplasias pediátricas, con una incidencia global de 2 a 5% de nuevos casos por millón. Sin embargo, si lo separamos por grupos de edad, en menores de 10 años es menor de 0 a 0.8 casos por millón, y es de mayor incidencia en el grupo de 11 a 18 años, que puede ser hasta 10 casos por millón. Los melanomas infantiles tienen características diferenciales al melanoma del adulto, principalmente porque algunos de estos tienen asociaciones con nevos congénitos, como en el caso de nuestros pacientes. Pueden tener características esfizoides, y en este grupo de edad especialmente podemos tener tumores benignos que pueden imitar morfología de melanoma, como los nevos de Spitz o los nevos de Spitz atípicos. Y hay que tener en cuenta que hay heterogeneidad tanto en la forma de presentación y en las alteraciones genéticas entre el melanoma asociado a nevo y el melanoma de novo. Podemos agrupar los melanomas cutáneos infantiles en 3 categorías principales. El primero es aquellos nevus de Spitz atípicos o los melanomas esquizoides. Los tumores que son como un patológico, o sea, hasta 40%. Bueno, veníamos con fallas con la doctora Karen, unos casos muy interesantes de melanoma en los niños. Esperemos a ver si ella logra conectarse y concluir estos casitos tan interesantes. ¿Qué tal, Nati? Yo diciendo es que un casito interesante y mira, salió con 3. Sí. Y bueno, aprovechemos a ver si ella logra entrar, que incluso la doctora le estaba comentando justo a Laura sobre el caso del hemangioma Rich, que si sí o no, pues ella lo presentó muy bien, si de pronto usaron o no el propanolol, pero qué tan bueno que acá nos dio ese... A ver, un momentico, Karen, ¿pudiste entrar otra vez? Doctora, qué pena, no le escucho. ¿Logras presentar? Estaba ya en la revisión.
Ay, Sí, no sé por qué me fue la reunión. Qué pena. Entonces, hablando del primer grupo, ¿sí se escuchaba bien? Sí. sí, perfecto, dale. Hablando del primer grupo, tenemos los melanomas espitzoides o los nevus de Spitz atípicos. Entonces, los melanomas espitzoides presentan unas características histopatológicas similares a las lesiones espitzoides, con células epiteloides o fusiformes, pero que a nivel genético tienen un riesgo metastásico y patrón de progresión similar al melanoma convencional. Como vemos en la foto, conocemos los nevus de Spitz clásico, que son como estas pápulas o nódulos de color rosado o rojizo marrón. Sin embargo, los melanomas espitzoides los podemos ver como unas placas heterocrómicas, rojo o negruzco, sin embargo, pueden tener el mismo curso clínico de los nevus, de presentación de los nevus de Spitz atípicos. Estos melanomas espitzoides tienen un peor pronóstico, muy similar al melanoma cutáneo clásico, y mutaciones en la vía MAP y en las mutaciones TER. Los nevus de Spitz atípicos tienen un mejor pronóstico con una mutación principalmente en la vía HRAS. Y hablando de este, también teníamos otro caso también de nuestra institución, que es un niño de 5 años que presentaba 6 meses de evolución de esta pápula eritematosa permanente asintomática con un crecimiento rápido y progresivo que simulaba un nevus de Spitz atípico. Sin embargo, se realizó una biopsia que sugería un tumor de Spitz atípico, por lo cual se decidió una resección con margen de 5 milímetros que mostraba una proliferación melanocitaria típica de características epiteloides que sugería principalmente un tumor de Spitz atípico. El segundo grupo son los melanomas asociados a en un estudio que se hizo recientemente en adolescentes de 15 a 19 años, sin embargo, mientras que la presencia de los congénitos pequeños y medianos tiene aproximadamente un riesgo absoluto de desarrollo de melanoma entre un 0.3 hasta un 1%, pero con un riesgo relativo de hasta 9.5. En cambio, los nevos congénitos grandes o gigantes presentan un riesgo significativamente más alto y más aún si está asociado a lesiones satélites, con estimaciones de riesgo absoluto entre 2 al 10%, que aumenta a medida que aumenta el tamaño de las lesiones satélites, pero con un riesgo relativo de hasta 6 veces en comparación con la población general. Los melanomas sobre nevos congénitos gigantes los podemos encontrar como nódulos o ulceraciones que no mejoran y que se expanden. Sin embargo, se han descrito lesiones metastásicas de melanoma sin observarse cambios en los nevos congénitos. Y el último grupo son los melanomas convencionales, que se conocen también como melanomas de tipo adulto y que tienen relación principalmente con la radiación ultravioleta de mutaciones en la vía TER y en la BRAF. Los factores de riesgo del melanoma infantil principalmente son la exposición a radiaciones ultravioletas, quemaduras solares y presencia de nevos congénitos, principalmente los grandes o gigantes, y aquellos pacientes que tienen síndromes genéticos como el seroema pigmentoso, el síndrome de nevos displásico familiar o mutaciones genéticas específicas. Por eso se ha propuesto que en los niños no clínicamente no siguen las reglas clásicas del ABCD del adulto, y por eso se propone otro tipo de ABCD que debemos tener en cuenta. El A, considerarlos como los amelanóticos, porque los melanomas pueden ser de color rojos o rosados, que tengan sangrado o protuberancias principalmente en los nevos congénitos gigantes, que haya uniformidad del color, como en el caso de nuestros pacientes, que era un color negro homogéneo, que haya una variabilidad del diámetro o que haya un desarrollo del nódulo, y principalmente la evolución o los cambios en el lunar, que fue lo que alertó pues a los padres de nuestros pacientes. Por esto hay que tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales, como las verrugas virales, los granulomas piógenos, los hemangiomas, angioqueratomas, los linfangiomas trombosados, los nevus displásicos, los nevus azules, los nevus de Spitz, como en el caso de nuestro paciente el nevus de Spitz atípico, y los nódulos proliferativos en los nevus congénitos. El
una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo recientemente en el 23 sobre el melanoma infantil, en un total de 203 estudios con 1.002 pacientes, nos mostraba que la mayoría de melanomas diagnosticados era alrededor de los 12 años, en un promedio de 6 a 15 años. Se localizaban principalmente superiores y menos comúnmente en cabeza y cuello. La principal forma de presentar fue el melanoma de extensión 42%, 0.8 de melanomas in situ. Esto quiere decir pues que el diagnóstico fue mucho más tardío. Hasta el 55% de los Bueno, se nos volvió a caer la doctora, pero aprovechemos, yo creo que ya estaba terminando, pero la doctora Rosa, como para dar un puntico final, que ella incluso en el chat contestó, pero si quiere concluir sobre el manejo ay, perdón, la doctora Natalia, digo, en el manejo del hemangioma tipo Rich, dar el comentario que tú pusiste ahí, pues aprovechemos para concluir eso. Gracias, sí, la verdad de nuevo estuvo muy bien presentado y la misma doctora que lo presentó comentó que se hizo este intento terapéutico, pero ella misma mencionó que la verdad que no responden al propanolol estas lesiones y probablemente la involución haya sido por la evolución natural de este tipo de hemangiomas, ¿no? Que van disminuyendo de tamaño durante el primer año de vida. Entonces probablemente se deba más a eso que al propanolol. Pero bueno, la verdad que a veces cuando uno tiene este tipo de lesiones o quizás cuando tiene algún compromiso como algún compromiso visceral, etcétera, uno pone todo el arsenal que tiene, ¿no? Uno intenta, digamos, con diferentes medicaciones. Pero de nuevo, quizás como concepto, para que quede la regla general es que los hemangiomas congénitos no responden al propanolol. Después, cuando uno está delante del paciente, de nuevo tiene el arsenal, digamos, que le puede ofrecer o va intentando diferentes herramientas. Gracias, doctora Natalia. Doctora Karen, creo que puedes concluir con tu casito para terminar. Sí, sí, señora. ¿Te da Sí, para señora. presentar? Adelante. Sí, sí, sí. Qué pena, no sé qué pasó con el internet. Bueno, para concluir, en este estudio mostraba que hasta el 27% estaba asociado con los nevus congénitos, claramente con los nevus congénitos gigantes. Sin embargo, no hay que desestimar que los nevus congénitos pequeños, el melanoma se presentó hasta en un 18%. Estos melanomas asociados a nevus presentan una mayor mortalidad, hasta un 46%, y presentan un peor pronóstico con una mediana de progresión rápida de aproximadamente 7 meses, y esto principalmente se da por un diagnóstico tardío porque generalmente no se sospecha. Para el diagnóstico realmente es, como sabemos de las lesiones melanocíticas, hacer una biopsia excisional con un margen de 2 milímetros profundo. Y dependiendo pues del tamaño del Brelow, esto es extrapolado de los adultos, ya pues que en niños no hay guías como tal, sino hay recomendaciones de expertos. Se maneja una resección local amplia de los mismos tamaños dependiendo del Breslow. El ganglio centinela se discute de acuerdo al grosor tumoral. Y los estudios de extensión también es extrapolado en adultos, y como sabemos pues en los estadios 2C, 3 y 4 pues debe ser el examen completo con ecografía abdominal, resonancia nuclear magnética cerebral y PET-CT o tomografía corporal. En cuanto al tratamiento, el primer manejo es el manejo quirúrgico con una resección local amplia también dependiendo del tamaño tumoral, si es in situ hasta de 0,5 hasta 1 centímetro, de Breslow de menos de 2 milímetros 1 centímetro o mayor de 2 milímetros 2 centímetros. Hay discusión en cuanto a los nevus de Spitz con potencial maligno o los potencial atípico, y digamos que se recomienda mínimo de 5 milímetros. La radioterapia realmente es solamente para el control local de metástasis. Y en cuanto al tratamiento sistémico, pues es extrapolado a los adultos, que dependiendo del estadio se hace con
terapia dirigida o con inmunoterapia. Y a manera de conclusión, pues para recordar que estos 3 casos fueron originados sobre neomelanocíticos congénitos pequeños, que contrasta la asociación con la clásica con los neogigantes, por eso no la debemos desestimar, y a pesar de que no se recomienda la resección preventiva de estos neomelanocíticos pequeños, sí debemos tener en cuenta que no se debe desestimar el riesgo de melanoma. Los melanomas son un desafío diagnóstico en niños, pues siempre no cumple la regla del ABC del adulto, y esto no puede llevar a un riesgo del retraso en la detección. Por eso debemos tener una alta sospecha clínica, siempre como diagnóstico diferencial, hacer una buena biopsia excisional que nos va a ayudar en el pronóstico de los pacientes, y siempre en los niños recomendar nuestra fotoprotección. Y muchas gracias. Gracias, finalmente se pudo. Y hay unas preguntitas, pero creo que se las vamos a pasar directamente a las colegas para que lo respondan y así poder terminar nuestra actividad. Entonces, esas 2 preguntitas que hay del propanolol y del Nevil, se las compartiremos y ellas las responderán. Bueno, siendo así, creo que logramos hacer un buen repaso de varios temas. Estos casos finales nos enseñan mucho. Agradecemos a nuestros patrocinadores para poder realizar y llevar a cabo este tipo de presentaciones, y los invitamos al próximo módulo, que será en septiembre 24, sobre dermatitis, psoriasis y otras entidades inmunomodalidades en la población pediátrica. Muchísimas gracias a todos los que nos colaboraron con esta presentación y a los que se conectaron. Una muy feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.